Mesa para tres. Hoy tenemos un nuevo invitado, pero primero queremos agradecer a Torario porque nos prestó sus instalaciones que quedan en Las Villas, en el segundo piso de Ricky Wins. Fernando Laya, zipaquireño, productor, DJ, músico. Bienvenido. Hermanito, ¿cómo vamos? Esto sí es un, mejor dicho, nos pone feliz tenerlo en la casa, ¿no? Contento de estar aquí visitando la familia, la tierrita, los amigos. Bueno, ¿Hace cuánto no venías a Zipaquirá? yo creo que unos 7 meses más o menos, aproximadamente. Sí, más o menos. Pero... Estás muy metido en el tema ya, producción. Sí, todo el tiempo. Yo creo que hace unos 20 años venimos dándole a la producción. Seguimos con la producción y vamos a seguir con la producción. Me pone feliz tenerlo acá. Vamos a empezar desde el principio. ¿Cómo fue ese primer contacto de la música en tu vida? Pues mi hermano, ya que sabía que veníamos a hablar un ratico, a contar un poco el tema de la música, estaba donde mis padres visitándolos y precisamente encontré algunos acetatos de esa época. Más o menos mi papá, bueno, no sé hace cuántos años colecciona vinilos, pero yo creo que desde antes que yo naciera ya tenía una colección grande de vinilos. Entonces encontré cositas desde Guayacán, 14 Cañonazos. Bueno, aquí están los primeros vinilos que yo compré. Esto es aguja y vinilo. ¿Sí? Aquí encontramos Samba de Janeiro, Ultranate, Free. Bueno, esto es viejísimo. Algo chévere, mira, Jean-Michel Jarre. ¿Sí? Una de mis influencias también. Esto es de Moog, sonidos sintetizadores. Sí. Esto a mí también me abrió mucho la mente. Esto me llevó a estudiar música. Beethoven, música clásica. Yo escuché Beethoven y ahí empezó todo, con el tema del piano. Pasamos de lo análogo con un poquito digital. Sí, bueno, encontramos unas cositas de esa época, Antoine Clamaran. Sí, claro. French House de esa época. Una de mis referencias, Carl Cox. Esto es una nota. Esto es en Chicago. Este es un set grabado en vivo. Eso se graba en vivo. Genial. Timo Más. También de esa época. Una de mis grandes referencias, Paul Oakenfold, de Perfecto Record. Encontré, bueno, lo que pasa es que eso se perdió, pero esto es más o menos del 95, aquí dice el 95 Perfecto Record. Primer track, un remix que hace Sasha Abiti. O sea, imagínense en el 95, yo tenía más o menos 10 años, escuchar este tipo de sonidos a mí me voló la cabeza. Claro, ahí fue cuando empezó. Y ahí yo dije, oiga, ¿y esto qué es esta música? Esto no es lo mismo que reproducimos en la casa de música carranguera, del Binomio de Oro, sino otro tipo de música. Y ahí yo dije, yo quiero más. La música es por que tu papá es melómano. Sí, mi papá coleccionaba estos acetatos y lo otro es que él, en su trabajo, un día lleva una Casio, un teclado pequeño, como mini sintetizador, y yo más o menos a los 8 años empiezo a molestar con ese teclado. De hecho, yo lo tengo allá en Pereira. Okay. Yo actualmente vivo en Pereira. Pequeñito. Y ahí empecé a sacar las notas y todo eso. Y al ver que a mí me gustaba eso, ellos me regalan un teclado y ahí empiezo a estudiar música desde pequeño. Bueno, ahí empezó el tema de la conexión de la música, pero cuando niño estudiaste algo de música. Sí, claro. Ellos me pagaban como unos cursos aquí en Zipaquirá de organeta, de piano, y ahí empecé yo con el tema de Beethoven, balada para Adelina, cosas de Mozart, ¿sí? Canciones de Navidad, bueno. Y ahí fue llegando un poquito más a la conexión de la música. Claro, porque yo escuchaba estos sonidos y decía, pero ¿cómo hacen eso? O sea, ¿de dónde sacan esos sonidos, esos teclados? Con este tecladito casi seguramente no es. Entonces empecé como a investigar un poquito de dónde venía todo esto. Ya el tema de la producción y llegó a tu vida lo de DJ como tal, estudiarlo, porque aquí en Colombia digamos que no era tan fácil conseguir academias para ser DJ y para ser productor musical. Incluso tú me contabas que muchas de las cosas que aprendiste te tocó con libros en inglés, porque todavía no había tema de masterizar, música electrónica, ¿no? Ok. ¿Y dónde estudiaste para DJ y cómo empezaste el tema de la producción? Bueno, más o menos a los 15 años empezamos a averiguar y había una academia de DJs que era Templo DJ. El Templo DJ. De Leonardo Roa.
que después se volvió amigo y resulté trabajando en Templo DJ. Saludos a Entonces, Leonardo. saludos a Leito, y uno de los también aquí papás del Progressive en esa época, porque era de los que empezaba a consumir Progressive y trabajaba en Estación Ibiza, en Chilao al amanecer. Bueno, eso es otra historia. De 104 no. Pero Leo tenía su academia de DJs y yo fui a estudiar allá el tema DJ y allá empezamos con todo esto de los acetatos y bueno. Yo empecé a estudiar también en el Templo DJ, pero ahí era Paul Lennart. Ok. Ya mucho tiempo. Y el que ya dirigía era Leo, ya él no dictaba clases, sino dirigía. Pero esa fue la primera academia en Bogotá de DJs. Esa fue la academia en Bogotá de DJs. Sí. Yo ya termino ahí de estudiar el tema DJ, empiezo a enrolarme con todos los acetatos, a comprar acetatos rarísimos, por ejemplo esto de los War Brothers, Sí. vinos geniales, Dr. Alban. Bueno, empiezo a meterme en toda la película, sobre todo el género trance, muy amante del género trance y el género techno. Empiezo a consumir todo esto, todos estos CDs, a tocar en sitios en Bogotá, a llevar mis vinilos para tocar, ya empiezo a invitar a diferentes fiestas y empiezo a conocer gente, poco a poco. Te empiezas a meter un poquito ya en el tema del club. Del club. Aquí en Zipaquirá no habían clubs de música electrónica, entonces en esa época tocaba ir hasta Bogotá, consumir esa música electrónica. A veces habían minitecas aquí y se hacían cositas, Pero no era el fuerte. no era fuerte. Sí hubo una época, ya podemos hablar de eso un poquito. Claro. Ya vamos llegando ahí al tema de la música en Zipaquirá, porque eso ya es como un poquito más adelante. Pero entonces pasaste ya a estudiar DJ y ya cuando empezaste a estudiar de producción, fue música lo que Sí, estudiaste. entonces bueno, ya empecé a hacer otro tipo de trabajos diferentes a la música, para empezar a comprar mis acetatos. Tenía muchos acetatos en esa época. Y decidí empezar a estudiar ingeniería audiodigital, ¿sí? Una de las primeras carreras de eso aquí en Colombia, en la Escuela de Artes Guerrero, donde veías arte, veías música, composición, veías electrónica, fundamentos de producción, y tenía unos maestros espectaculares de esa época, ganadores de Grammy en esa época. Claro. Músicos, por ejemplo, los músicos de Kraken, ¿sí? Que fueron profes y me enseñaron muchas cosas increíbles. Bueno, de grupo llamado Elefante de esa época, también los productores. Y bueno, fue un proceso muy bonito porque eran músicos de todo tipo, o sea, gente de rock, de jazz, productores que querían aprender a hacer música tropical, y electrónica vemos muy pocos, ¿sí? Pero ahí empieza como a abrirse el espectro. ¿Qué pasa en esa época? Que llega un punto en que ya siento que no puedo avanzar más ahí porque nadie me hablaba de música electrónica. O sea, aprendí a manejar Pro Tools, Reason 1, Reason 2, Cubase, Wavelab, que en esa época ya estaba en furor, pero no sabía trabajar bien música electrónica. Entonces, el tema de empezar a conocer Ableton Live fue para mí importante, y ahí decido encerrarme, encontrar cosas en inglés, ¿sí? Y empecé a estudiar por mi cuenta todo lo de la música electrónica, mezcla, mastering, bueno. Empezaste a evolucionar ya lo que ya estudiabas de las bases y lo convertiste, pues, Ableton como el centro donde tú haces. Sí, Ableton para mí, yo me enamoré de Ableton. Igual sería trabajando Rewire con Reason, Recycle, Reveal, que eran software de Proper Effects, una empresa sueca que crearon estos software. Pero yo conocí a Ableton y dije, no, yo quiero trabajar definitivamente con Ableton. Y a la par de eso, empecé a estudiar música en el conservatorio. Entonces ya empecé con el piano, me enamoré de todo lo que tiene que ver con el conservatorio, andando con músicos de otros géneros, de jazz y música clásica. Y DJ, músico y productor. sí, el espectro se me abrió un poco más. Digamos que aquí en Zipa, pues era todo lo académico de la parte musical, nada de tecnología, y en el otro lado era lo opuesto. Entonces, creo que era un complemento perfecto para ese híbrido está bueno. Sí, claro. Bueno, entonces ya pasaste de producción, te encerraste, ¿y de dónde salió la idea de tener una escuela que era Chamanica Records? Chamanica. Records era el label. El label, sí. Y yo conocí a Fer en Chamanica Records como profe. ¿De dónde salió ese tema de tener una escuela de DJs? Bueno, después de todo ese proceso de ya tener tanto conocimiento y empezar a sacar como los primeros tracks y ver que empezaba a funcionar, empiezo a trabajar en otra escuela de DJs
DJ Academy de Andrés Pablo, De un Andrés productor también de vieja guardia, muy bueno, en género techno, tech house, bueno. Ahí empiezo a enrolarme con toda la parte de ser docente, de empezar a enseñar, de conocer estudios, de trabajar con productores. Y luego de eso, ya después de un tiempo, ya creo mi propia academia, mis labels, porque creamos 4 labels. En esa época me asocio con un amigo que venía de la universidad, ¿sí? Carlos de la Ville, y empezamos a crear marcas y a crear esta academia que, bueno, creció y ahí nos conocimos porque Casual empezó a estudiar ahí. Era una de las primeras academias que tenía un lenguaje de comunicación de todo lo nuevo que salía, que era Tractor, Ableton, o sea, se enseñaba lo básico de DJ, pero ahí fue donde se empezó a conocer cómo tocar con X1 de Tractor, cómo hacer, hacías Slayback, entonces también enseñabas Slayback, enseñaban también cómo enviar la música a los sellos, cómo era el tema de la marca personal, también hacías también este tipo de cosas con invitados DJs y productores. Tú tenías unos contenidos que en esa época no era tan fuerte en las redes sociales, pero invitabas a DJs a hablar de sus experiencias y de sus anécdotas. ¿Eso también fue parte de la escuela o eso fue otro proyecto? Fue como añadimos esa parte de dar a conocer a los DJs de esa época y los productores, sus procesos. Entonces invitábamos a todos los DJs de esa época, Jimmy Neira, Fuad, Magdalena, Aleja Sánchez, bueno, era un montón de productores que nos acompañaron en ese espacio. Y la academia empezó a crecer, pero nos enfocamos solamente en música electrónica y todas sus variables, o sea, breakbeat, drum and bass, folklore con electrónica, pero netamente música electrónica, no trabajamos crossover. ¿Eso iba con la escuela o eso era parte de los labels? Era todo en conjunto. Chamánica era como el grande y a partir de ahí entonces llegó como los labels y luego la parte de las entrevistas y luego las fiestas porque empezamos a hacer eventos. Entonces ahí yo me empiezo a enrolar en diferentes marcas. Shanghai, Alma, Piso 30, que era como todo lo de Cacho, y bueno, ahí llegamos a un punto en que ya las fiestas que yo tenía empezaba a meter a todos los alumnos, artistas, y eran filas y filas de gente en esos eventos, y ahí empezó también otro proceso donde, bueno, tocando con Sasha, con Dufay, sí. Eso fue una nota. Eso tú le abrías a grandes exponentes de esa época, era impensable uno abrirle a Magda, por ejemplo. Ok, sí. Y eso fue en Piso 30, no recuerdo. Sí, estamos hablando de 2011, 2012. O sea, era algo que uno no se imaginaba que alguien cercano estuviera abriéndole a esos referentes de esa época y que también hacías de escuela, de label y también exponías y mostrabas talentos. Sí, le abrimos puertas en esa época a muchos artistas, como te digo, estamos hablando del 2011, 2012. Ahí en esa época yo me llamaba Ferti, ese era como mi acá, ¿sí? Hacíamos techno, trance, de todo, minimal, un revuelto de cosas. Pero el hecho de haber estudiado música, el hecho de tener estas referencias de Paul Oakenfold, de Timo Maas, de Sasha, de escuchar todo eso, obviamente me lleva a buscar como esas raíces musicales y ahí nace Fernando Laya. Que ya es el de ahora. Que es el de ahora, que es Progressive, Melody Techno. Bueno, en esa época era netamente Progressive y Melody Techno. Aquí en Colmena no existía el Melody Techno, eso era nuevo. Yo empiezo a firmar con los labels más o menos 2013, Manual Music de Holanda, con Parquet de Alemania, ¿sí? Y digamos que afuera me empiezan a conocer por ese sonido. Y como zipaquireño, ¿cómo has hecho para...? Porque lo hablamos hace unos días que nos da felicidad saber que uno vive de la música. O sea, ¿cómo has hecho? Porque, bueno, el tema de ser constante, de producir, pero vivir 100% de la música como zipaquireño, porque entendía que te decían que era el DJ de Bogotá y tú siempre resaltabas a Zipaquirá. Claro. ¿Cómo haces para vivir de la música y que les cuentes a los que nos están escuchando? ¿Cómo has hecho ese proceso de vivir 100% de la música? Bueno, primero toda la experiencia de todo eso, de conocer marcas, el tema de la escuela. La escuela finalmente se acaba y yo creo mi escuela ya online. Entonces ya la escuela, los cursos pasan a ser online, ingresa gente de todo el mundo. Este año hicimos el primer diplomado de música electrónica, que eso fue algo espectacular, porque yo quería que con este diplomado los alumnos vieran
toda la parte global que encierra la música electrónica. O sea, no solamente es producir, mezclar, no. El music business que hay atrás de eso, que son las regalías, los derechos de autor, la parte de imagen, el marketing, la parte mental. Entonces, digamos, empezar a revisar como quiénes son los mejores en esto y los invitamos a ese diplomado. Entonces teníamos a Gustavo Sacchetti, ganador de Grammys argentino, que te hablaba de Dolby, pero también teníamos a Ernesto Romeo, que es un experto en síntesis, también argentino. Teníamos a Carlos Silva, ganador de Grammy, trabajando con Andrés Cepeda. De hecho, estábamos en la clase y en el momento de la clase le dan la noticia que se acaba de ganar el otro Grammy. O sea, teníamos productores de Progressive, Giovanni Aparicio de Anjuna, teníamos a Arbey González de Perfecto Record, teníamos a Julián Millán de Sudbeat, ¿sí? Teníamos a... ¿quién se me escapa? Bueno, un montón de artistas, Eduardo McGregor de Armada Music, de iDream, ¿sí? Entonces cada uno te daba una visión, pero también teníamos personajes como Carlos Gómez, que es de Medellín Music Week, el que creó todo lo de Medellín Music Week, que es toda la parte del music business. Entonces, los alumnos definitivamente se llevaron un conocimiento enorme, ¿sí? Es una cartelera dura. Sí, o sea, tenemos una gente, Ux Jiménez, productor colombiano, sí, de Cartagena también, que trabajan de Soundgarden. Ahí es cuando empiezas a decir que vives de la música, no solo de la producción, sino también tienes, bueno, es una de las primeras escuelas en Colombia, porque ya ¿hace cuánto tienes la escuela? Porque ya la escuela online está en 2016, se estableció. Las primeras escuelas. Ajá, este año que viene, en 2026, vamos a sacar el segundo diplomado, vienen workshops de Progressive, bueno, o sea, es otra cosa. O sea, lo que hacemos es que el alumno llegue a otro nivel con esto. O sea, que, oiga, yo entiendo de mezcla, pero yo no sé bien de mastering, no sé qué es el marketing, no sé cómo venderme. Entonces, lo que ayudamos es a recolectar toda esta información. Igual acá en Colombia hay unas escuelas increíbles y todas las que hablamos que llevan toda su trayectoria. Sí, claro, sino que yo he visto que, pues bueno, el tema del conocimiento es muy básico y cuando yo vi lo del diplomado y cuando sacaba los primeros cursos que ya estabas haciendo, curso para hacer house, para hacer, o sea, era todo especificado a house, otro para hacer tech house, otro para hacer minimal. Entonces, era una de las primeras escuelas digitales, ¿no? Estamos hablando de escuelas digitales, porque en Colombia, pues, en Bogotá hay muchas escuelas muy buenas, también le están metiendo durísimo, pero qué chévere que estés, pues, con este proyecto. Ahí vamos a dejar la página. Claro que sí, claro que sí. Eso es un proyecto que tenemos otro proyecto llamado eLinkar, que eLinkar nace la necesidad de mostrar todos los perfiles de los artistas, de los productores, pero no como un Linktree que es, digamos, muy plano, sino algo más interactivo, donde tú piques y se desplieguen ventanas y te salga el video del artista y qué es lo que hace, su trayectoria, si puedan descargar su PDF, las fotos. Entonces, es un trabajo que venimos también haciendo. Eso es como un espacio web del artista, para que... Sí, funciona más para Instagram, donde toda la información está recopilada en un solo lugar, ¿sí? De forma práctica. Entonces hemos tenido DJs como Giovanni Aparicio, Natalia París, Carol Brown, Miguel Pretel, que están ahí. Ellos muestran sus perfiles con esta ELinkar. Así boquean. Pues así también con esos toques. Ahora, hablando de escuelas y... ¿qué más viene para FER? O sea, has firmado hace poquito con sellos, he visto hartos lanzamientos, colaboraciones con... Hace poquito colaboraste con... bueno, venimos colaborando con varios artistas internacionales. Gorky es un amigo de Brasil. Con él firmamos con el sello de Soundgarden, que es el label de Nick Warren. Bueno, este año firmamos con mucho label. Venimos con Soul Selectas, que es un sello de tradición de música orgánica y sonidos tradicionales, regionales no sé, de la India, de Oriente. Es muy cultural ese sello. Tenemos Melody of the Soul, que es un label de Melody y Organic. Este año resultamos de número 1 con el parcerito Giovanni Aparicio. En Beatport. En Beatport logramos el número 1 con ellos. Esa es la colaboración que te está. Songuara también, que es un label ruso que está en un buen punto. Entonces, bueno, gracias a Dios venimos firmando y el otro año vienen cosas bien. Estamos hablando que producías Progressive, pero hace poquito me estabas contando que también estás produciendo House. ¿Cómo llegas ahora a abrirte a nuevos géneros?
Digamos que ya después de tanto tiempo no me encasillé, sino, bueno, Fernando Laya, ya conocemos sus sonidos, como los colores, pero hermano, de los toques uno aprende muchísimo, o sea, a leer el público, qué le gusta a la gente, las mujeres, los hombres, las edades, entonces a partir de ahí como que uno va probando tracks y dice, oiga, no quiero que sea tan progresivo, tan viajador, sino me gustan los bajos houseeros o los sonidos de techno atrás, entonces eso hace que se abra el espectro y que produzca finalmente lo que me nace en el momento y lo que le empieza a gustar a la gente. Claro, es que cuando uno habla de DJs, pues hay muchos que se encasillan en un solo género y pues es respetable, ¿no? Pero qué chévere que hace unos años hablábamos que te enfocabas mucho progressive en el melodic, y ahora que me cuentes que ahorita nos vamos a dejar unas canciones por ahí, unas recomendaciones, para que escuchen los que no han escuchado. Hace poquito grabaste un set, para que también le dejemos para los que de pronto no han escuchado a Fernando, que ese lo grabaste en Pereira, no. Sí, eso lo hicimos en Santa Rosa, en los termales de Santa Rosa, con el equipo de James, que es como la familia con la que estamos trabajando ahorita, que son los productores caleños. Está Giovanni Aparicio, está Cristian Monac, Arpey González, Yura Aparicio, ¿sí? Entonces digamos que con ellos tenemos un engranaje para producir, para hacer cosas, tenemos alianzas con productores caleños, ahorita los productores caleños tienen mucha fuerza en su sonido, Julián Millán, Camilo San Clemente, que es un gran referente, ¿sí? ¿Está por Argentina? No, sí, creo que está ahorita en tour por Argentina. Bueno, colaboraciones, digamos que esas alianzas y esas amistades que nos trae la música, que eso es lo bonito al final de todo esto. O sea, la música te puede llevar a un lugar increíble, a conocer lugares que yo no pensé nunca que pueda conocer tantos lugares tocando en el mundo, pero más que eso es como las alianzas y las amistades que te lleva a esto, porque eso no tiene precio. Esa es la satisfacción. Sí, o sea, el tema de la noche es espectacular y tocar, pero también es de cuidado, ¿no? O sea, la noche te puede consumir, pero cuando ya empiezas como a meterte en esto, eres profesional, ya tienes como otra visión de esto y empiezas a hacer alianzas, a ayudar, a colaborar. Por eso el tema educativo de ayudar a los pelados que están ahorita como metidos en este tema y darles un mensaje diferente, que no es solamente drogas y rock and roll, sino que detrás de esto hay algo importante que es la vocación, y es descubrir yo por qué estoy metido en esto. Alguien que descubre su vocación, hermano, la tiene un poquito más fácil, porque es bueno lo que le gusta, sabe qué quiere hacer y empieza a vivir de eso. Y eso es clave para que uno sea feliz y haga las cosas con amor. Disfrute. Entonces, ese es también como el mensaje que trato de darle a los pelados y que sí se puede finalmente. O sea, si son de Zipaquirá, si son de Cogua, si son de Paipa, si son de Bogotá, bueno, del lugar que sean, si realmente les gusta esto, hermano, se puede hacer. Antes de terminar, quiero que me cuentes cómo fue posible que Fernando Laya, en esa época era Ferti o Fernando Laya, pudo tocar en una emisora de Ibiza. ¿Cómo fue que llegaste desde Zipaquirá a Ibiza Global Radio? ¿Cómo lograste ese salto? Bueno, ya como en 2016, 15 o 16, bueno, estábamos pegados con esos tracks. Me invitan a AD, al primer AD en Ámsterdam. Entonces voy a tocar allá en ese festival. De ahí paso a España a tocar en Barcelona y ahí luego voy a Ibiza. Entonces Alejandro Rojas Jiménez, que es uno de las personas aquí en Zipaquirá que ha impulsado el movimiento, impulsó el movimiento electrónico, ahorita está con el tema gastronómico, pero en esa época tenía varias marcas, entre esas Pure Love, con su hermano DJ Dawinson, que también mandamos un saludo, que es de los primeros DJs aquí de Zipa que empezó a funcionar en esa época. Y gracias a esa alianza, Alejo tenía en Ibiza un espacio en Ibiza Global Radio de Pure Love. Y bueno, nada, todo se dio para que preciso estaba en Europa, estaba en España, pasaba a Ibiza a una fiesta y ahí todo se dio para tocar en la emisora. Entonces, es lo que yo te digo, no sabes esas alianzas hasta dónde te pueden llevar, ¿sí? Y sí, desde aquí, desde Zipa, había una emisora en Ibiza. Eso es la parte bonita de la música y de lo que hacemos, que es básicamente hacer feliz a las demás personas, pero también uno se siente feliz de hacerlo. Hermano. Entonces, viejo Fer, pues ¿qué viene para este 2026? Qué chévere estas historias, nos encantaría hablar, tenemos muchas historias, pero sé que también tienes cosas por hacer. ¿Qué viene para este 2026? ¿Qué tienes pensado, giras o sigues hasta que
¿Sigues así en el estudio? No sé qué tienes para... Ok, bueno, vienen varias cosas afuera que ya se están cerrando. Hemos firmado con unos labels muy interesantes de música electrónica que son para mí grandes referentes, colaboraciones con amigos como Giovanni Aparicio, como Julián Millán, con Camilo, tenemos una colaboración, con Arbey González también, tenemos un lanzamiento, con Gorkis, con un productor ruso, y bueno, viene el tema del segundo diplomado, bueno, se viene con un montón de cosas, gracias a Dios. ¿Tienes toques en estos días? ¿Tienes fechas? ¿O solo? No, venimos de un toque ahorita en Santa Marta, de El un festival. festival Solstice Dance, bueno, se convocaron muchos DJs, Pero eran bandas. varios géneros, ¿no? Sí, estaban The Wailers, que es la banda De Jamaica, sí. de Bob Marley. Bob Marley, estaba Sistema Solar, bueno, había un montón de bandas, Danny Tenaglia está también celebrando sus 50 años como artista, muchos productores colombianos de varios géneros, bueno, no, súper genial ese festival. Fer, muchas gracias por venir, por acompañarnos en Mesa para Tres. Rico tenerte otra vez en Zipa. Yo me imagino que estás viniendo esporádicamente a visitar a tu familia, pero qué rico que estés acá. Te deseamos todo lo mejor. Y nada, No, mi hermano, gracias por toda la invitación y bueno, nada, feliz de estar aquí otra vez en la tierrita, más en esta época tan bonita del año. Mesa para Tres con Fernando Laya. Ahí les dejaré la página y las redes para que estén pendientes de los diplomados, de su música y de todo lo que tiene que ver. Chao.